Hola, bienvenidos a una nueva sesión de eViews donde explicaremos cómo crear un Word file. Iniciaremos describiendo la estructura para un Word file. Luego, cómo crear un Word file desde una fuente de datos externa y finalmente las páginas de un Word file. Los principales principios operacionales de eViews nos dice que cualquier trabajo en eViews se crea en un Word file, que son marcadores de posición de objetos de eViews. A diferencia de otros tipos de programas, se debe crear un Word file en eViews para realizar los diferentes procedimientos. Cada Word file contiene una o más páginas de Word file, cada una de ellas con sus propios objetos. Para establecer un Word file, puedes crear un Word file en blanco, el cual requiere de una estructuración, o crear un Word file mediante la lectura de una fuente de datos externa. Creando un Word file y escribiendo su estructura. Para crear un nuevo Word file es necesario describir la estructura de sus datos. Hay tres tipos generales de estructuras de Word file. Los no estructurados, que son principalmente para datos transversales, los de frecuencia regular, que son para datos de series de tiempo, o los de panel data, que son para datos panel o longitudinales. Un Word file simple con una página tiene un tipo de estructura, pero sin embargo un Word file de varias páginas puede tener diferentes estructuras. Nos vamos a la interfaz de eViews para crear un nuevo Word file. Nos vamos al menú principal, Archivos, Nuevo y Word file. El cuadro de diálogo para crear Word file se abre en el escritorio de eViews. Hay tres cuadros de diálogos que usaremos para estructurar el Word file. Nos vamos al menú desplegable de tipo de estructura de Word file, donde podemos observar que tenemos tres tipos de estructuras, como ya lo mencioné. En la especificación de datos tenemos la frecuencia para nuestros datos, los cuales pueden ser multianual, anual, semianual y las diferentes frecuencias que podemos observar. Tenemos el área donde ingresamos el periodo de tiempo en donde inician nuestros datos y donde finalizan nuestros datos. También podemos ingresar el nombre de un Word file o el nombre de la primera página del Word file. Podemos designar nombres para cada página del Word file dependiendo de las operaciones o procedimientos que vayamos a realizar con los datos. Para crear un Word file para datos de series de tiempo, seleccionamos la segunda opción, que son para frecuencia de datos regular. Ahora seleccionamos la frecuencia de nuestros datos, que puede ser anual, multianual. En este caso, seleccionamos mensual. Ingresamos el inicio del periodo de tiempo de nuestros datos, que puede ser 1990 al mes 1 y el periodo final, que es del 2017 al mes 12. Esto, como le mencioné, es opcional. En este caso lo ponemos datos y a la primera página también mencionamos como regresión. Y ya tenemos creado un Word file, donde podemos observar que nuestro Word file está denominado como datos y la primera página mencionada como regresión. Ahora, para crear un Word file no estructurado, nos vamos al menú principal, en Archivos, Nuevo y Word file, y seguimos el mismo procedimiento. En este caso, seleccionamos no estructurado, que es la primera opción, y nos pide el rango de nuestros datos. Por ejemplo, ponemos 30 datos. Igualmente, mencionamos el nombre del Word file y de la primera página. Y ya tenemos creado el Word file, pero en este caso con una estructura de datos para corte transversal. También podemos crear un Word file con estructura de datos para datos panel o longitudinales. Seguimos el mismo procedimiento. Y en este caso vamos a seleccionar la tercera opción. Y ponemos la frecuencia
en anual, el inicio de nuestros datos, por ejemplo en estas fechas, y mencionamos el número de observaciones o unidades de análisis, que puede ser en este caso 40. Y del mismo modo que las anteriores, establecemos el nombre para el Word file y para la primera página. Y ya tenemos un nuevo Word file, pero con la estructura de datos panel. Podemos crear un Word file desde una fuente de datos externas. En este caso, nos vamos otra vez al menú principal, Archivos. Vamos a abrir y a datos externos como Word file. En esta ventana seleccionamos el archivo o la carpeta desde donde vayamos a abrir nuestra base de datos. En este caso, y abrimos. Ponemos siguiente. Aquí mencionamos que será como la primera fila como descripción. Igualmente en esta, siguiente, y finalizamos. Y ya tenemos cargado nuestro Word file con datos externos. Como podemos observar, tenemos las diferentes series donde están los datos para cada variable de esta base de datos. Otra manera de poder crear tu Word file con fuentes de datos externas es de la manera más simple, que es arrastrando un dato desde una carpeta. En este caso tenemos esta base de datos y arrastramos hacia el escritorio de eViews y seguimos en los mismos pasos. Seleccionamos siguiente, seleccionamos descripción y finalizamos. Y ya tenemos la base de datos cargadas en eViews. Otra manera también es copiando y pegando. En este caso tenemos ya una base de datos en Excel abierta. Entonces seleccionamos nuestros datos y copiamos a eViews. Ponemos clic derecho y seleccionamos y seguimos los mismos pasos. Finalizamos. Y como pueden observar, tenemos cargado la base de datos en eViews. Las páginas de un Word file. Un Word file de eViews es una colección de páginas y todos los datos en una página de eViews comparten un identificador común. Estos datos se pueden recopilar y organizar en páginas separadas. eViews le permite crear muchas páginas de datos con diferentes identificadores dentro del mismo Word file. Los Word file tienen varias páginas que pueden ser útiles porque nos permiten reunir datos no relacionados para facilitar el acceso o mantener múltiples datos de frecuencia, por ejemplo, trimestrales o de forma anual o mensuales, dentro del mismo Word file, o vincular datos con diferentes identificadores. Asimismo, cada Word file de eViews tiene al menos una página. Los nombres de las páginas, como podemos ver, aparecen en una serie de pestañas en la parte inferior del Word file. Para crear una página, damos clic en la nueva pestaña de la página que está en la parte inferior del Word file. Damos clic derecho y nos da 5 opciones para poder crear una nueva página. Que la primera es especificar por frecuencia el rango, especificar por serie de identificador, copiar y extraer de la página actual, cargar o importar una página del Word file y pegar desde el portapapeles como página.
Bien, hemos llegado al final de esta sesión. Hasta la próxima sesión.